Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos con estas tres bellas personas, escritores, que hacen parte de la colección de cuentos Las Fauces del Olvido, que surge como resultado del concurso internacional de cuento de terror latinoamericano. Ellos están dentro de este grupo que conforman esta colección. Entonces, bienvenidos. El espacio es de ustedes. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y representa mucha emoción estar aquí con ustedes y compartiendo aquí un tiempo con esas experiencias o todo eso que hay detrás de eso que escribimos, ¿no? Un gusto. Mi nombre es Sergio Velázquez y aquí estamos. Hola, mi nombre es Janet Realpe. También quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, agradecerles mucho por su tiempo, también al grupo editorial Letras Negras por habernos acogido en, en este proyecto editorial tan interesante. Mi nombre, bueno, como ya lo dije, soy Janet Realpe, también soy de Ecuador, de Quito, y no sé, les doy la bienvenida a este espacio también. Bien, hola a todos, mi nombre es César Bañuelos, soy de México, de Culiacán, Sinaloa. Eh, Me siento muy contento por estar en este espacio, por haber participado en esta antología de cuentos con esta temática, con esta nueva tendencia del cuento de terror latinoamericano. Gracias. Sergio, César, Janet, muchísimas gracias por estar aquí. A mí me agrada mucho poder tener a personas de distintos países de Latinoamérica como conversando sobre literatura, sobre letras, sobre terror, porque, no sé, es como parte de lo gratificante de mi trabajo, encontrarme con personas tan diversas, pero que comparten esta experiencia de la literatura. Entonces me gustaría conocer un poquitico de cómo llegan ustedes a las letras, cómo es ese proceso que los convierte en los escritores que ahora son. No sé si quieran organizar un orden de respuesta para que se sientan cómodos de no tomarse la palabra. Puede ser Janet, César, Sergio. ¿Qué les parece? Muy bien. Ok, ok, muy bien. Bueno, yo escribo desde que soy muy joven, desde la niñez, pero durante muchos años mi escritura fue totalmente como una aficionada. He escrito así por más de 18 años y creo que mi incursión a la literatura profesionalmente es más bien tardía, ¿no? Hace unos 5 años yo decido estudiar una maestría en creación literaria, estudié en la Universidad Internacional de Valencia y a partir de esta maestría que me permitió sistematizar mis conocimientos, empecé a publicar ya de forma profesional a partir del 2018. Y he escrito y he participado en algunas antologías de cuento especialmente. Em, Mi línea está, en un principio estuvo guiada por la ficción especulativa, la fantasía, también escribo algo de ciencia ficción. Y bueno, el cuento con el que participo en esta antología es mi primera incursión al terror. No es un género que yo había manejado en el pasado, pero después de leer el manifiesto de terror latinoamericano, me pareció muy interesante la propuesta y decidí hacer la prueba. Entonces, bueno, la prueba fue hecha con mucho éxito y ahora estoy participando aquí, pero no es el género con el que me muevo con más soltura realmente. Más he trabajado en fantasía, ciencia ficción y realismo también, porque también escribo realismo, fundamentalmente cuento, pero también escribo novelas, aunque todavía no he publicado ninguna. Y eso sería por mi parte.
Bien, por mi parte creo que sería iniciar de dónde empezó, sería empezar por la lectura, ¿no? Lo que empecé a leer. En realidad yo no fui de aquellos que a los 7, 8, 10 años ya estaban leyendo, ya estaban bien metidos en la literatura. Yo pertenecí a esa faceta juvenil, digamos, vaga, de no leer, de no meterme en nada de eso, ¿no? Hasta que conocí a Tolkien a los 15 años. Conocí el mundo de Tolkien, me entré tanto en él, me abracé a toda la fantasía épica, y paulatinamente fui conociendo más autores y me topé con Lovecraft. Ahí fue donde caí en el terror, fue donde me fui completamente fundido con este género. Posterior a ello, pues poquito a poquito ya se me fue ocurriendo el querer escribir, el querer hacer cuentos cortos. Si inicialmente lo hice de manera autodidacta, obvio, imitando a quien más me gustaba leer, que era a Lovecraft, poquito a poquito ya se fue puliendo eso. Hace apenas unos 2, 3 años inicié en talleres de literatura, lo cual me ayudó muchísimo, en talleres de narrativa, perdón, para el cual me ayudó muchísimo para mejorar lo que es el concepto de lo que estoy escribiendo. Y actualmente me dedico, yo diría que en un 90% con respecto a la escritura en el terror, y el resto a la fantasía, que también es una línea que me agrada bastante, ¿no? Sería todo. Y continuando, bueno, voy a tratar de no extenderme tanto en lo que es esto de la escritura para mí. Bueno, tiene dos inicios. Desde muy chico siempre me llamaron la atención todas las películas de terror y en especial las películas de los ochentas. Conforme fui creciendo, de niño ves ese tipo de películas. Me acuerdo que yo no sé de dónde salió la necesidad de escribir, pero recuerdo que la primera computadora que llegó a la casa, una computadora, no recuerdo la marca, pero traía el Windows 95, de esas de disquete, y lo primero que intenté fue comenzar a escribir un cuento. Y lo hice de media página, no recuerdo qué es lo que estaba escribiendo, pero yo dije, quiero escribir una historia, pero estamos hablando de que tenía 8 o 9 años y me di cuenta de que pues no es tan fácil, ¿no? Un niño piensa que va a agarrar una máquina y se va a poner a escribir y para mañana voy a tener un cuento, pero no era tan sencillo. Bueno, continué, me gustaba, les digo, el cine, me gusta el cine de terror viejito, de los 80, qué triste, ya es viejito. Bueno, pero en ese tiempo acababa de salir. Después había una película, hay una película, la de eso, de Stephen King. Una miniserie ochentera, yo creo que todos los que nos están escuchando y viendo la conocen, sí o sí, dudo mucho que haya alguien que diga no sé quién es. Bueno, pues esa película me dio miedo hasta los 15 años, y me impactó tanto. A los 15 años le perdí el miedo a Pennywise. Dije, bueno, pues es un payaso, ¿no? Pasó de ser una película que trataba de evitar cuando la pasaban en la tele a la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver y la vi. Después aquí es donde entra la magia. Me entero de que existe un libro de la película y ahí es donde me gusta mucho la película y empieza uno a investigar y a preguntar, oye, ¿qué libro? Y te dicen, es que el libro no se compara con lo de la película. El libro es algo que no te puedes dimensionar y en una película, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaba mucho esta película y mi primer libro completo, así, de empezar de cero, pues me lo aventé completamente 1500 páginas. Fue mi primer libro realmente con ese me dije, esto no es, hasta ahorita fue mi primer libro que leí, no es el que más me gustó, me gusta, sí está padre, pero tengo otros ahí en mi lista en top, ¿no? Pero este libro fue el que me adentró y descubrí el mundo de la lectura. Empecé a buscar las películas que estaban basadas en un libro. Eh, Llegué a muchas. Otro de mis libros top
de los que me marcó fue el libro del Exorcista. Cuando descubrí que había un libro, dije, tengo que leerlo. Y a partir de ahí comenzó mi cariño por la lectura de terror y sobre todo en los villanos. Admiro mucho a los villanos, ¿no? Tal vez a lo mejor en esta vida no podría ser un villano, pero me gusta cómo, saber qué es lo que está pasando en la mente de ese villano y ese tipo de cosas o el porqué de sus acciones, que a veces en la película vemos que hacen ciertas cosas porque son malos y ya, y en el libro uno los entiende y empieza uno a tener miedo de que, oye, me parezco un poquito a este villano, y eso, todo eso me empezó a llevar, bueno, voy a empezar a escribir, empecé a escribir, de hecho, poemas era lo que más escribía, pero siempre fue orientado a lo que era el terror. Escribía, lo dejaba, escribía, lo dejaba, escribía, lo dejaba, hasta que llegó el COVID, que tuve ahí una experiencia cerquita, hice las paces con Dios en el hospital con oxígeno, y entramos 3 compañeros del trabajo al hospital, entre ellos mi esposa y un compañero de trabajo. Salimos 2 del hospital, mi compañero no lo logró. Entonces ahí como que fue ¿y si me hubiera ido yo, qué voy a dejar? Y ahí dije, tengo que escribir, tengo que sacar un libro. Ya lo tenía avanzado, pero era de que lo avanzaba y tenía la historia en mi mente, pero por alguna otra razón no lo seguía, y hasta que dije, tengo que hacerlo. Y se encendió la máquina y empecé a escribir de esas, yo creo que me van a comprender, César, Janet, de esas veces que uno empieza a escribir a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la mañana, ¿no? De que uno no puede parar y sigue y escribe y todo va llegando. Y llega un momento donde uno se topa con una pared y es momento de descansar. No es porque la historia no siga, sino porque necesita uno descansar, se levanta y ya tengo lo que sigue, encuentra respuestas. Entonces me metí al mundo del terror. Hablé con los psicólogos para decirles, oye, ¿por qué no puedo ver en la vida real una situación de esas terribles que pasan en los videos del día al día? Le digo, no la soporto ver. Le digo, pero ¿por qué sí la puedo escribir? Y ya me explicaron ahí que no me preocupara, que no me estaba volviendo loco, que no era un asesino, que era normal, que eso lo puede hacer porque yo lo estoy controlando. Le dije, ok, le voy a seguir, porque cuando uno empieza a escribir terror, sí siente el miedo de por qué vienen estas imágenes a mi cabeza, por qué puedes escribir algo así tan duro. En la literatura estás asesinando personas, y entra un pensamiento extraño ahí que dice, como que estás escribiendo y te susurra al oído y te dice, ¿y si eres un asesino? Bueno, pero todo eso canalizado a la lectura, descubro por ahí, por azares del destino, me llega el manifiesto, lo acepto, me empiezo a investigar un poquito de lo que era Alas de Cuervo, sale este concurso. En ese momento estaba terminando de escribir mi segundo libro, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Pero uno piensa, son 2,000 palabras, dice, 2,000 palabras, oye, pero tienes 2,000 palabras para contar una historia que a lo mejor tiene que ser de 200 páginas, pero en 200 palabras. Ese es el verdadero reto, darle al lector todo lo que está pasando en un punto y juntar los factores, explicar la historia y dejarlos a lo mejor con un poquito de duda. Entonces, pues me animo, me pongo a escribir, me inspiro, lo reviso, si lo mando, no lo mando, si lo mando, no lo mando, luchando con ese, si lo debería de mandar, es que, y si no sale seleccionado, y si me deprimo, ¿no? Y empieza esa guerra así, ay, dije al último, no pierdo nada, lo voy a mandar, y pues, gustó, y pues, aquí estamos platicando sobre ello, ¿no? Me gusta mucho como encontrarme con la relación que uno entabla con el terror. Ayer hacíamos presentación de este libro en un espacio que se llamó el Carnaval del Espanto acá en la ciudad de Manizales. Estábamos haciendo presentación de Las Fauces del Olvido con David Colcrave, y la charla estaba un poquito en torno a cómo entendíamos el terror latinoamericano y cómo los acercamientos que uno tiene al terror a veces son tímidos, pero surgen como de ese miedo que uno tiene de aceptar que uno puede ser perverso en su mente y que tiene total libertad de explorar las cosas que ahí suceden.
porque entre los hechos y la ficción, pues hay un espacio bastante grande y está permitido que en nuestra mente ocurran cosas. Creo que mi acercamiento al terror también fue como de ese tipo de pensar, pero ¿por qué pienso cosas así? Yo soy una buena persona, ¿por qué voy por la vida cuando me siento mal queriendo sentarme a escribir y matar gente? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Y por qué estos sentimientos los desato así en la literatura? Y luego conozco el terror y digo, bueno, hay todo un público y todo un grupo de escritores que se especializan en esto. Y la cabeza me hizo, porque llevaba tiempo siendo lectora de otras cosas, sobre todo de realismo, realismo mágico, novela negra, otros temas, ¿cierto? Que en mi país es muy común la novela negra porque Colombia es un país que ha tenido un proceso de violencia muy largo. Y cuando me encuentro con el terror, sobre todo el terror latinoamericano, porque me encanta que mencionen el manifiesto de terror latinoamericano, porque es como un movimiento que si bien en este momento se está consolidando, propone una idea de terror que pertenezca a este lado del mundo y que creo que el terror que se hace acá es muy distinto del terror que se hace, digamos, en Occidente, por así decirlo, porque si bien muchos se han sentido influenciados por europeos o por gringos a la hora de entrar al terror, han logrado como revolucionar como esa maqueta que ofrecen y rellenarla con problemas sociales, con intuiciones, digamos, mágicas y mitológicas de sus regiones, y eso hace que el carácter del terror de Latinoamérica sea muy distinto, y entonces yo quería aprovechar que hay dos aquí que hacen parte del manifiesto para preguntarles un poquito de cuál es esa concepción que ustedes han construido en torno a qué es el terror latinoamericano y cómo han trasegado este camino de participar en un concurso pues que hace oda a esta expresión de terror latinoamericano, porque para mí es un tema que últimamente me ha tenido muy fascinada, porque este trabajo lo que requiere es que tenga un nivel de lectura, pero así, a top, ¿no? Semanalmente estoy leyendo un boleo, digamos 5 o 6 novelas a la semana. Eso quiere decir que paso muchas horas en ese proceso de lectura y muchísimo terror. Y me he sentido muy llena por la forma en la que los latinoamericanos expresan, no sé, lo horrible de su mundo alrededor a través de ese terror. Lo convierten en algo que me habla a mí y que le habla a las otras personas que estamos como inmersas en un mundo violento, pero que ya estamos cansados de que lo expresen de forma amarillista, ¿no? Mi país es un país que los medios de comunicación masivos son súper amarillistas y mantienen desinformado. Entonces la literatura me parece una buena forma de estar informada de esas circunstancias del mundo, al mismo tiempo en que me divierto y me asusto. Entonces, no sé ustedes qué constructo tienen de ese terror latinoamericano. Bueno, como les decía, mi primer acercamiento al terror latinoamericano fue reciente, cuando estuve revisando la convocatoria para este concurso y tuve la oportunidad de leer el texto que está subido a redes y que está suscrito por muchos escritores y escritoras de nuestra parte del continente. Me parece que la mayoría son mexicanos, como estaba revisando ahora. Pero lo que me pareció interesante de este manifiesto es que es un tipo de terror que está aterrizado a los problemas sociales que nos competen como latinoamericanos. Nuestra parte del continente tiene una característica especial, ¿no? Por su pasado histórico, compartimos muchísimas características, un pasado común, una historia muy similar, el colonialismo, el racismo, el clasismo estructural, la violencia de género, son como ejes que nos han unido como subcontinente. Y padecemos en algunos países más, en otros menos, todavía los efectos de estos grandes problemas estructurales. Y tomando en cuenta este pasado, aunque en mi caso yo no soy una escritora de terror, porque no me considero una escritora de terror, me siento por supuesto interpelada por mi realidad y la realidad de los países hermanos a los que pertenecemos todos, porque actualmente, por ejemplo, en mi país se está viviendo un proceso de violencia inédito en Ecuador que no se había vivido nunca por efectos del narcotráfico y que desde hace 5 años está azotando muy fuerte al Ecuador.
Sin embargo, el cuento que yo presento no va por esa línea, pero aún así, por estos efectos traumáticos que tiene esta nueva violencia en mi país, que es inédita, ¿no? Mi país había sido conocido durante muchas décadas como un país pacífico, de hecho lo llamaban la Isla de la Paz, y ahora está considerado entre uno de los países más violentos de América Latina. Entonces ha habido un cambio de 180 grados en la concepción que se tiene de mi país. Y para las personas de mi país este ha sido un proceso traumático. No ha sido nada fácil enfrentar estas circunstancias y probablemente muchos de nosotros no las aceptamos todavía. No podemos aceptar que Ecuador está viviendo en la misma realidad que vivió Colombia hace un tiempo, que está viviendo México, que viven algunos países de Centroamérica, pero que ahora ya forma parte de nuestra cotidianidad y tenemos que tomar alguna medida. Y si el Estado es incompetente para tomar medidas para paliar esta gran problemática, cada uno desde su trinchera tendrá que hacer lo suyo. Y los artistas, bueno, lo que podemos hacer es eso, es escribir, ¿no? En el caso de los escritores. En mi caso, el cuento que yo presenté no trata el problema del narcotráfico, pero sí de la violencia de género, que es una de las grandes, ¿cómo podríamos decir? Los grandes azotes que también em, ha contaminado nuestro continente desde hace siglos, ¿no? Que no es algo nuevo tampoco. Y también responde a, a una preocupación que las mujeres hemos tenido desde pequeñas, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú al mundo desde que eres muy joven, sin haber tenido una formación realmente, sin que nadie te explique cómo es la realidad allá afuera? Porque el cuento que yo escribo es un cuento que no ocurre dentro de las cuatro paredes de la casa, sino en lo público, en el afuera, y que es también un lugar en donde las mujeres padecemos violencia y no nos explican mucho esa violencia. Entonces, en mi cuento yo trato eso, cómo te dicen que te cuides, pero nunca te dicen por qué debes cuidarte y nadie te explica realmente por qué no debes salir a la calle tan de noche, por qué todo el mundo siempre quiere cuidarte y no quieren que salgas. Te dan prohibiciones, pero nunca te explican por qué. Entonces, me gustó a mí y me interesó mostrar a través de mi cuento em, el por qué, ¿no? Por qué a las mujeres a veces nos pasan cosas horribles que no sabemos explicar y que no nos imaginamos y en los peores lugares posibles. Y que, por cierto, el cuento que yo presenté está basado en una experiencia de la vida real que yo viví en mi adolescencia y que siempre tuve la idea de escribirlo, pero nunca supe cómo. Y cuando yo leí el Manifiesto de Terror Latinoamericano, en ese momento hice clic. Dije, ahí es donde está lo que yo quiero escribir y cómo lo quiero escribir, especialmente en el punto en donde habla del monstruo, ¿no? Hay un monstruo ahí. En mi cuento hay un monstruo. Este monstruo tiene una materialidad, pero al mismo tiempo puede ser una cosa desconocida, una cosa a la que no le podemos poner a veces una cara, un rostro, pero que está presente y es aquello que nos aterroriza, ¿no? Y que amenaza nuestra vida y que puede estar, como en el caso de mi cuento, en el asiento de al lado del autobús, ¿no? Tienes que inventarte un escenario sobrenatural que puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar y a las 11 de la mañana. Que el inicio de tu cuento es tan contundente, tan sofocante, prácticamente sientes como te está tocando y haces una mezcla entre el monstruo y el monstruo metafórico, que ayer hicimos una lectura del inicio de tu cuento para las personas que estaban en esta presentación del libro. David estaba muy emocionado de abordar el inicio de tu cuento y todos estábamos con esta cara. Ay, no, que a mí no me toque, por favor, que esos tentáculos no se me acerquen. Uy, perdón, solamente quería decirlo porque me encanta cuando uno se siente así. Creo que para mí un sentimiento muy importante en el terror tiene que ser esa sensación de repulsión y de asco, que tú sientas como que, uy, no,
me está hablando a mí y creo que la realidad de las mujeres es así. Siento que desde muy chiquitas estamos expuestas. Creo que cuando estamos chiquitas es cuando más estamos expuestas. Yo creo que mi etapa más, en la que me sentí más acosada por señores, fue entre los 12 años hasta los 16, que creo que era cuando me veía más como una niña. Ahí fue cuando tuve mi etapa más ruda de decir, uff, esto es el mundo, qué feo. Y creo que cuando encuentro esos cuentos que tienen esos sentimientos, que a veces uno cree que solo le pertenecen a uno, se da cuenta que en realidad le pertenecen prácticamente a todas las mujeres, que todas en algún momento hemos sentido a ese monstruo acecharnos. Y yo tengo mi propia historia con el monstruo que me ha dejado muchos traumas y me gusta leer a mujeres que escriben terror porque creo que esos temas los saben abordar muy bien y le hacen sentir a una que no está sola y que no es culpable también. Luchar con la culpa que carga uno como víctima es muy difícil porque siempre uno piensa que uno pudo haberlo hecho mejor, que uno pudo haberse defendido, pero lo piensa desde su yo adulto, desde su yo que ya es capaz de decir, estoy en una situación donde estoy siendo agredido y tengo que escapar de ahí. Pero de niño uno solamente se sentía pasmado y culpable porque no quería hablar, porque no quería decirle a nadie. Yo por mucho tiempo pensé que era algo que yo me había inventado en mi cabeza y cargué con esa idea de yo me he hecho toda una fantasía en torno a esa situación hasta que bueno, te terapeas y te das cuenta de, bueno, no soy yo, es la sociedad que está hecha un desastre. Sí, así es, tienes toda la razón. La culpa, la vergüenza es algo que nos carcome. Yo no, a la única persona que le conté sobre esta experiencia fue a mi hermana mayor, nadie más lo sabía, porque ella era, bueno, es una gran amiga mía y mi confidente y conoce todo sobre mí, pero no es algo que yo les hablara a mis padres, porque yo me sentía culpable por algo que estaba totalmente fuera de mi control, ¿no? Y recién ahora tengo como la valentía y la madurez de abordarlo y de hacerlo público y sacarlo. Sí, y creo que es también una buena terapia, de sacar estas experiencias que nos traumatizan, ¿no? Y que nos hacen ver al mundo como un lugar amenazante. En cualquier momento, en cualquier lugar, te pueden pasar cosas horribles y tú simplemente no puedes hacer nada al respecto salvo intentar escapar. Afortunadamente, en la vida real tuvo un final feliz, logré escapar del monstruo. En mi cuento, el final termina de otra manera, pero aquí estoy viva y estoy bien y ahora puedo hablar sobre eso. Muchas mujeres no pueden salir de eso, lamentablemente. ¿Listo? Bien, creo que sigo. Em, por mi parte, con respecto al manifiesto y al terror latinoamericano, hace años me hice la pregunta, bueno, le hice la pregunta a otros escritores, ¿por qué el terror no era considerado realmente, no pegaba aquí en Latinoamérica? Hoy ya hablando específicamente de México. Tanto las películas como eh, los libros como tal, porque el terror era visto como nada más un entretenimiento, como algo para pasar el ratito nada más, algo casi, casi para niños. Y la respuesta a eso es que Latinoamérica tiene suficientes monstruos reales, monstruos palpables, monstruos que sí dejan esa herida abierta, que los monstruos fantasiosos del terror gótico, todo eso, pues no llegan a generar nada, porque hay otro tipo de maldad que sí lo hace y sí deja esa huella y no se erradica jamás. Enfocado a ello, todo este concepto de terror latinoamericano, todo el manifiesto, la verdad, me encantó la idea de poder expresar un terror real, un terror social, un terror que estemos viviendo, con el cual pueda verse reflejado cualquier persona, aunque no sea un lector de terror, que eso es lo mejor todavía, que no tenga que ser un lector que busque leer algo fantasioso de terror,
cualquier lector pueda leernos, eh, empatizar o si bien compararlo con algo vivido o algo que escuchó de alguien vivido, que se dé cuenta que es algo que sí sucede aquí. Eso sí, sí, me agradó bastante esa tendencia, que si bien ya se ha hecho un poco de eso antes con, por ejemplo, Mario Enríquez con su terror social, sí explotarlo más, el llegarlo a otro nivel, sí me agrada bastante. En el caso de mi cuento, es un cuento corto en el cual hice una fusión entre ese terror real y el gótico clásico fantasioso. En este caso, habla de un pueblo que es hostigado por un monstruo, digamos, pero al inicio el pueblo está tan acostumbrado a la violencia, está tan acostumbrado a la muerte, está tan acostumbrado a todo eso que los pueblos de, por lo menos aquí de donde soy yo, de Sinaloa, están muy, muy acostumbrados. De hecho, el cuento casi casi es basado en un suceso del 2001, un 14 de febrero, no diré más, eh, donde un pueblo fue agredido así. Está tan acostumbrado este pueblo a esos actos violentos que para cuando se dan cuenta de que no se trata de esa violencia de siempre, ya es demasiado tarde, ¿no? Sí, así es como busco esa pequeña fusión entre el terror que ya hemos leído anglosajón, lo de siempre, eh, fusionarlo con este nuevo concepto, con esta idea de un terror latinoamericano, un terror propio. Gracias. Por ahí, continuando con lo que nos platica César, pues hablar del terror en Latinoamérica yo creo que ahorita todos los que escribimos terror estamos tratando de encontrar eh, esa respuesta, porque lo que vivimos nosotros desde hace mucho tiempo eh, está muy difícil tratar de, de que el terror sea por medio de sucesos violentos, ¿no? Eh, mm, yo creo que se resume todo cuando uno está joven, que uno le dice a sus papás o a alguien mayor, le dice, oye, ¿no te da miedo entrar al panteón, al cementerio en la noche? Se te vaya a aparecer un fantasma. Y nos dicen, a mí me da miedo que se me aparezca un vivo. Y cuando uno crece, dice, sí es cierto, o sea, se me aparece un fantasma, pues, ¿qué me va a hacer, no? Pero se me aparece un vivo, ahí sí no debo, yo creo que ese es el verdadero terror en el que estamos sometidos en Latinoamérica, en México, pues más. Pero bueno, a mí con lo que yo me gusta jugar mucho en cuanto al escribir. Sí, manejo mucho la violencia, más bien no mucha violencia, soy un poco explícito en ciertas partes. Cuando saqué mi primer libro, por ahí tuve un comentario, lo pueden leer, todavía sigue ahí en la página, un comentario de una mujer, no sé, se llama Marisela y le mando un saludo, gracias por su comentario negativo. Me generó depresión al principio porque sí dijo, no soporté seguir leyendo porque quiere utilizar, quiere dar miedo con actos sanguinarios y dice, y un buen escritor utiliza otras formas para poder generar miedo y yo por dentro, no lo estoy haciendo, de hecho eso no es lo que da miedo. Yo creo que un acto sanguinario no da miedo, a lo mejor te puede causar ansiedad o ese tipo de cosas. Yo los utilizo conforme vaya saliendo en la historia. No me pongo a escribir de que voy a escribir cómo hacen esto con alguna persona. No, en el momento sale, ¿no? Y hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, esta semana, por ahí César no me dejará mentir, salió una noticia muy fuerte de un señor que pues hizo unas cosas muy feas por ahí con su familia ahí en Sinaloa. No voy a decir más porque la verdad yo creo que está muy fuerte. Eso realmente es terrorífico porque acaba de pasar no a muchos kilómetros de aquí, ¿no? Entonces,
en Latinoamérica no podemos intentar dar miedo con actos sanguinarios, porque eso lo lees en el periódico. Yo me baso más en las experiencias paranormales. Eso es lo que a mí lo que me encanta en cuanto a la lectura y en la escritura. En lo personal, la espiritualidad es algo muy importante para mí y es lo que me ha llevado a conocer este mundo y al saber, a buscar una forma de cómo explicar cómo las personas que están dentro del ámbito espiritual ven esos otros mundos y cómo poder traerlos a la realidad. Porque uno puede escribir una historia tratando de fantasía y de terror. Uno puede escribir de un gigante que anda vagando entre las sombras y que anda persiguiendo a tu personaje principal, pero uno no puede decir existe un gigante porque existe. No, se trata de buscar esa forma de cómo explicarle a la gente de dónde nació y de dónde nace ese gigante, cómo nació, cómo salió, de dónde viene, de qué mundo viene y tú como escritor tienes la tarea de cómo hacer ese vínculo con nuestra realidad y el mundo paranormal. Claro, de ficción, buscar esa puerta, cómo la puedes abrir y traerlo para que el lector diga, ay, o sea, si uno no se pone a fantasear, suena posible. Entonces la violencia que uno escribe en sus libros es parte de los ingredientes. No es el fin de que, fuera un acto muy violento, con eso te quiero dar miedo, no. O sea, es un lenguaje que tenemos ahorita en el momento, es algo que existe, algo que volteamos allá afuera y vemos. Entonces, mi modo de escribir es conforme a fantasmas, cosas paranormales, la oscuridad, la luz, la maldad que existe. Y en mi relato eh, está basado 100% en... El Señor sigue pasando por aquí enfrente. El Señor con el que me inspiré es un señor que lleva un carrito y va recolectando basura en todos los botes y uno se puede preguntar, bueno, yo me pregunto de qué pasó en su vida para que ahorita esté en este punto. Porque uno muchas veces los ve en la calle y dice, pues cometió ciertos errores, pues malas decisiones, pues esto, y uno se pone a juzgar, pero no podemos juzgarlos. Si cuando uno les da una moneda y que muchos decimos, oye, es que se la va a tomar, se lo va a gastar en vicios, ¿no? Y yo, pues que se lo gasten lo que quiera, o sea, ¿quién no sabemos qué decisiones en la vida lo trajeron hasta este punto? Él sabrá, ¿no? O sea, y entonces el señor pasa por aquí, lo mezclé con lo que estaba de mis libros, tomé un poquito de esto, un poquito de aquello, eché la imaginación y me adentré, traté de ponerme en su lugar y qué pasaría si algo como eso se le presentara en la vida real. O sea, es vencer una gran necesidad que tiene porque pues sabemos que no es millonario, pero algo fantasmagórico que le sucede, literal, es una cabeza que está en un bote de basura que se le encontró y le empieza a hablar. El poner en un lado el miedo, que si eso a alguien le sucediera en la vida real, y a mí me pasa, salgo corriendo y no me detengo aunque me hable y me prometa muchas cosas, no, o sea, poniéndome en ese lado, pero a esta persona que no tiene nada, está su realidad, que tal vez a lo mejor es algo dura, y luego ponemos del otro lado un suceso paranormal, aterrador, pero que le ofrece una salida que lo lleva a aceptarla. Que ahí es donde yo me puse a pensar, o sea, ¿qué tiene que pasar en mi vida para poder aceptar el trato con un ente fantasmagórico, ¿no? Y qué tan dura debe estar la vida como para que fuera una opción. Y ahí es donde empiezo a relatar y tomo parte de la problemática social, pues la pobreza, el abuso, porque también se cuenta la historia de lo que vivió él junto con un amigo cuando eran niños y por qué terminó ahí. Traté de explicarlo rápido y traté de abordar los problemas sociales de ese lado, pero con ese toque fantasmagórico que a mí me encanta. Y es lo que
yo creo que a lo mejor es lo que pudo haber llamado la atención. La verdad, yo lo leo y me gusta, lo leo y digo, ok, soy crítico de lo que escribo y digo, bueno, está pasable. Me gustó cómo terminó, a lo mejor un giro inesperado para a lo mejor alguien se esperaba algún otro final. Yo creo que a lo mejor el 90% ya sabía que iba a terminar. ¿Cómo terminó? Y esa es la forma de cómo yo escribo y me gusta. Y si a mí me gusta, pues bueno, ya algo es algo, ¿no? Con que me guste a mí y ya si le gusta a alguien más, pues muchísimas gracias. Yo creo que lo que tiene como de muy interesante el terror hecho desde Latinoamérica es que tiene muchas formas de ser abordado, porque por ejemplo la ritualidad, la espiritualidad, la ancestralidad también son como parte activa de lo que somos. Es decir, podríamos decir que, por ejemplo, México, a mi parecer, es uno de los lugares que más produce y consume terror en este momento. Entre todo el balance que hago, México, muchos autores de terror que he leído son mexicanos y hay gran demanda de terror. En cambio, en Colombia la gente está más enfocada a ver películas de terror y acá la programación de películas de terror todavía sigue siendo religiosa. ¿Sí? Todo tiene que ver con la iglesia y con lo que la iglesia hace y yo casi no veo películas de terror porque como que ya uno logra descifrar en qué momento van a hacer qué cosa, porque es decir, como que la forma de hacer terror ya está muy marcada y no es como tan interesante. Es decir, al menos en mi país siento yo que va uno a un cine comercial y no encuentra realmente un terror que asuste, porque yo no soy religiosa, a mí el terror religioso no me da miedo. ¿Cierto? Realmente me dan más miedo los sacerdotes, pederastas y pedófilos que están en todas las iglesias, en todos lados de Colombia. Me dan más miedo esas personas y hablo más desde ahí, abordando lo religioso, pero creo que el terror permite abordar desde donde sea, ya sea desde lo más sádico, desde lo más gore, ¿cierto? A la gente que le gusta que haya sangre, a la gente que le gusta que hayan, sí, pedazos por toda parte, la gente que tal vez le gusta hacer un terror más desde lo psicológico, también hay mucho desarrollo. Entonces, no creo que sea un limitante que te dejen un comentario de yo, en lo personal, creo que, porque a veces siento que las personas que se dan sus opiniones no a modo de una crítica constructiva o una crítica realmente literaria a lo que usted hace, lo hacen desde la imposibilidad que tienen para crear. No me gusta ser juzgona, pero muchas veces cuando he recibido críticas a lo que escribo más despectivas y más groseras, son de personas que no escriben y que leen más bien poco y que abordan un texto y, ay, no, yo lo escribiría, ¿cómo? Escríbelo entonces, ¿cierto? Entonces, uno en este mundo de escribir literatura debe aprender a lidiar con la crítica, pero también debe aprender a rodearse de personas que hagan buena crítica. Personas que también están interesadas en leer ese texto y que cuando te hacen a ti un comentario, sabes que probablemente puedes mejorar eso y no simplemente como el hate de Internet, ¿no? Esas personas que se ocultan detrás de un número sin foto ni nada y que solamente se dedican a tratar de truncarle los intentos de otras personas de crear algo, de dejar un legado. Entonces, en este mundo hay que tener de cierta forma una coraza y también convertir toda esa energía en literatura. Yo creo que se puede escribir básicamente literatura de todo. Y yo digo, sí, como personas que nacimos en Latinoamérica, no podemos escribir terror, es muy difícil, no sé. Ayer hablábamos de que incluso muchas canciones con las que arrullan a los niños son terroríficas, que se lo va a venir a llevar alguna cosa monstruosa y el papá está arrullando al niño y que viene el coco y te va a comer. Y entonces, desde siempre, el miedo ha sido una forma de contener a Latinoamérica, ¿no? A mí en el campo me contaban historias de leyendas y de mitos y de cosas para que no me fuera sola a caminar por la montaña porque probablemente me podía pasar algo malo. Y uno dice, claro, es muy violento, pero eso se convierte en arte de forma maravillosa. Yo cuando tuve mi primer acercamiento al terror, porque yo, al igual que Janet, no es mi género, pues no es el género en el que principalmente escribo realismo, es como el tema que me gusta y escribo mucho desde una perspectiva feminista.
La mayoría de mis escritos atraviesan temas que involucran a las mujeres, que involucran la violencia de mi país. En Colombia hubo un fenómeno entre los años 2000 y 2010, 12, que se llamó los falsos positivos. Y es un tema que a mí siempre me ha rondado muy profundamente y que estoy escribiendo una novela, bueno, escribí una novela que trata de, y estoy en ese proceso, porque en este momento esa es la violencia que a mí me interesa, ¿cierto? Y todos tenemos un momento de como de racha de interesarnos por cierta violencia que saca de nosotros como esas inquietudes. Y para mí en esta etapa, si bien Colombia ya está en un proceso de posconflicto, de perdón y de verdad, en donde se están revelando dónde están los cuerpos, los militares están confesando, ¿cierto? Porque eso sucedió fue que las FARC, era una organización guerrillera aquí en Colombia muy grande, estaba en conflicto con el gobierno y se les ofrecían premios a los militares por las bajas en combate y empezaron a matar a personas civiles, campesinas, las más vulnerables, las asesinaban, creaban escenarios ficticios de enfrentamientos, les ponían uniformes y hacían pasar a civiles como personas muertas en combate para los militares poder recibir premios. Y los premios eran ridículos. Mataban a una persona y era, no sé, una semana de vacaciones, ¿sí? Por las bajas en combate. Y fueron como 6.000 personas las que en este momento se tienen registradas. Se han encontrado hornos crematorios en algunos lugares en donde metían a los cuerpos y los desaparecían. Y entonces esa violencia a mí como que me desborda. Cada vez que pienso en eso es un tema que como que recurrentemente me hace decir, tengo que contar esto. Y empecé a contarlo en un inicio como realismo, ¿sí? Es una novela realista, digamos que con un tinte histórico, pero cuando abordo el terror digo, ¡guau! ¿Sí? El terror te ofrece muchísimas posibilidades de agarrar un hecho y maxificarlo. Eso da el terror. El terror te permite hacer de un hecho que ya de por sí es violento algo que sea absolutamente grande y que logre identificar a todas esas personas que atravesaron por eso, porque yo viví como en un lugar que se llamaba, digamos, zonas rojas, es decir, las zonas de mayor violencia, y lo viví siendo muy niña y siempre pensé que había tenido una infancia feliz. Y luego me doy cuenta que todas esas personas que se fueron, que abandonaban el pueblo, que se iban y no volvían, estaban dentro de esa lista interminable de personas que fueron vulneradas, que mi propia familia fue vulnerada, desplazada del territorio en el que vivía, y que si estoy aquí es como resultado de toda esa violencia que he vivido. Y entonces me uno a digamos que a este manifiesto del terror latinoamericano para lograr como deshacerme de ese sentimiento de alguien que sobrevive a una violencia tan ruda y que se da cuenta tiempo después. Y pienso yo que en todo el terror que he leído hasta ahora, ese sentimiento de la violencia que es ajena a mí, pero que me obliga a estar en ella, atraviesa a muchísimos latinoamericanos, sino a todos los escritores que he podido venir leyendo, y digo, ahí está la esencia de lo que puede ser un terror para nosotros, ¿sí? Eso que en otros lugares no se vive o que se vive, pero que es como un hito, ¿no? Pasó una situación violenta en Francia y se revolucionó todo, una niña desaparece y aparece abusada, por ejemplo, ¿no? Entonces Francia se convulsiona, hay una cosa así loca de qué es este suceso, y esos sucesos nos llegan a nosotros, pero si te vas a México, eso pasa a diario y no pasa a una. Yo vi que el promedio de mujeres desaparecidas en México eran 11 por día. 11 mujeres que atraviesan por esto y después encuentran sus cuerpos. Y yo digo, eso es lo que permite el terror, ¿cierto? Que exorcicemos ese mal que habita en todos lados y que lo convirtamos en algo a lo que la gente pueda acceder y que no solamente se asuste, ¿sí? Sino que disfrute de ver su historia, de ver la realidad a través de lo que nosotros podemos vomitar para ellos. Porque siento que si yo les diera una premisa a las 3 personas que hay aquí para crear una historia atravesada por terror latinoamericano, si bien es la misma premisa, todos 3 harían una historia completamente diferente que retrate de alguna manera lo que viven.
Y esa es la posibilidad que ofrece tan grandísima el terror, y por eso les digo que como no desanimarse a la hora de construir las historias, porque así como habemos escritores para todo, hay lectores para todo y están dispuestos a apreciar nuestra literatura y están dispuestos a sufrir nuestros dolores. Yo aquí he sufrido, creo que el dolor de tantas personas que me siento como gratificada de tenerlas acá y conversar con ellas y darme cuenta que son como yo y que al fin encuentro un espacio aquí en el mundo en donde digo, esto es para mí, estos escritores me representan y se vuelven mis referentes. Creo que ahora estoy como volteada y mis referentes literarios en cuanto al terror, todos son latinoamericanos y muy contemporáneos, porque están haciendo unas cosas que uno está como, ¿cómo es posible que logren contar cosas tan profundas a través de un género que ha sido como tan despreciadito en todo este camino? Porque el terror es como un género al que se le ha despreciado mucho, pero que ahorita en Latinoamérica, si nos ponemos pilas, por ejemplo, con este proyecto del manifiesto de terror latinoamericano, podríamos hacer de este género el género que más brille en América Latina. Ya les eché mi chisme largo, no sé. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque el terror latinoamericano, como tú dices, tiene esta característica que lo puede llevar a llamar la atención. Y de hecho, me parece que ya lo están haciendo otras autoras. Ya lo nombró uno de los compañeros, Mariana Enríquez, por ejemplo, es como la que lleva la batuta en este tema del terror social basado en los terrores que ella ha vivido en su país, ¿no? El trauma de la dictadura, que es un trauma que lo comparten algunos países de América Latina también. Y que es como una manera de dotar al terror, que como tú bien dices, es un género históricamente ninguneado, y me parece que ese ninguneo también viene por el tratamiento de los temas, ¿no? Que viene desde quizás lo sobrenatural, em, un terror que ha sido ya manido, que también lo nombró Sergio, me parece, que está tan trillado que ya no da miedo, pero que si parte de las vivencias reales, de un terror que es real, de un terror que tú lo puedes vivir y que lo estamos viviendo, de hecho, porque no es un invento, es un hecho empírico, es, me parece que es una gran posibilidad de crear toda una serie de voces narrativas que puedan llevar al terror a otro nivel, ¿no? A un nivel que realmente llame la atención por la seriedad con la que se tratan los temas, porque no por el hecho de que uno, como tú mismo decías, magnifique a través de este género que te permite la posibilidad de magnificar un hecho y de tomar otros elementos que lo transforman en otra cosa, que es algo que el realismo a veces no puede hacer, que son con los límites del realismo. Eso no significa que banalice a estos hechos, sino al contrario, podría potencializar su, este efecto de terror, porque a veces en la cotidianidad, hablo del caso de mi país, ¿no? En donde las personas todavía no estamos muy conscientes del terror que estamos viviendo en nuestros países y queremos negarlo. La literatura es este espacio en donde ya no se pueden negar las cosas que están pasando y donde es un espacio en donde al lector le corresponde confrontar estas violencias y confrontar sus terrores y sus temores personales y colectivos. Y el terror latinoamericano precisamente es de eso, es un terror colectivo, no es individualista. Es un tipo de terror que es compartido por millones de personas de, de culturas similares. Y este terror colectivo creo que es lo que le da también la fuerza a a este subgénero para poder ser conocido. Esperemos que pueda ser conocido
por fuera de Latinoamérica, ¿no? Que pueda desbordarse hacia otros continentes, que pueda ser traducido, ojalá que esto pueda ocurrir en algún momento. Y Mariana Enríquez, bueno, ella ya ha sido traducida, aunque con no, quizás con una no muy buena recepción en otros idiomas, como ha sido en América Latina. Sé que en Inglaterra no le fue muy bien a Mariana Enríquez con la traducción de Nuestra parte de la noche, pero hay muchos más autores, ¿no? Ella no es la única, hay muchísimos que estamos explorando esta forma de terror y que tenemos muchas cosas que decir y que podríamos decirlas también de otra forma y con nuestros particulares temas, ¿no? Que también son colectivos de cierta manera. Sí. Bien, coincido con lo que acaban de comentar, enfatizando en el que aquí el terror sería buscar una empatía entre el lector y el escritor, una, bueno, de un sentimiento colectivo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, aquí en la zona donde vivo nos acostumbramos tanto, estamos tan habituados al problema social que tenemos con respecto a la violencia que es algo cotidiano, ¿no? Hablar de que apareció alguien muerto o cuerpos mutilados por aquí, cositas como aquellas. Todo es tan cotidiano que lo vemos como ya ni siquiera algo terrorífico. A veces se requiere que nos abran los ojos para darnos cuenta que no es normal que todo eso pase, no es normal que empaticemos con eso, no es normal que lo aceptemos como tal, como sociedad. Y así, diferentes temas como lo que comentaban de la violencia a la mujer, eh, los problemas de guerras, todos esos monstruos que tenemos en Latinoamérica, sí pueden ser bien explorados de manera seria por medio del terror, que si bien, como comentan, ha sido un género que no ha sido, bueno, digamos, ha sido menospreciado por agarrar caracteres tan fantásticos, por irnos por otros lados. Sí es un género que permite abordar esos temas sin caer en amarillismos, eh, tocar temas muy delicados sin que nadie se insulte por ello, por el enfoque que se da a ese tipo de temas. Y yo creo que este manifiesto, este movimiento que traemos, sí va para más, sí va para arriba y sí vamos a lograr hacer algo bien con ello. Gracias. Y también ahí agregando, ¿no? A lo que comentan de los terrores, ¿no? Una cosa que me quedó ahí de lo que comentaron ahorita sobre lo que existe en las religiones y en las iglesias, ¿no? Eso, todavía no tengo hijos, pero yo me imagino que alguien que tiene un hijo, eso es un verdadero terror, ¿no? En un lugar en donde se supone que te van a ayudar a conocer a Dios, realmente vas y conoces a lo que ellos llaman Satanás, literal. Entonces, ese es el terror real, realmente. O sea, es vivir en un lugar en donde los niños no están a salvo, bueno, y todos, las mujeres, los hombres también, por todos lados donde lo vean, es algo muy difícil, ¿no? Y yo creo que acabamos de pasar una línea muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo un libro que a lo mejor si lo hubiera dado a conocer en el año, no nos vamos tan lejos, en el año 2000, probablemente se me hubiera catalogado como blasfemo, como un satánico, como mi abuelita me hubiera excomulgado de la familia. Entonces ahora creo que las barreras esas están abajo, ¿no? Ya no es como antes. Esos aspectos religiosos ya no tienen ese poder para callar todo eso que se está haciendo desde hace muchos años y que estamos descubriendo ahora, más que nada Latinoamérica, que si bien, con todo respeto para para las personas que sí son religiosas, eh, al menos yo tuve mi camino por el tema religioso y tuve que salirme de ahí porque llega el momento en donde dices, pues esto es como, ok, está muy bien en las intenciones y todo, pero uno se pone a ver hacia los lados y
aparte de eso, uno voltea para otro lado y ve cómo le quitan el dinero a la gente, con una bandera de que Dios te lo va a multiplicar y todo eso. Entonces llega un momento en donde uno dice, a ver, espérate tantito, yo estoy haciendo mi luchita, traigo mi carrito y tú traes uno del año, o sea, ¿cómo está eso, no? Entonces son cosas que a mí me llevaron a salirme un poquito de ahí. Conforme uno avanza, empieza a llegar el conocimiento de otros lados, que sí, como propaganda, para los aspectos religiosos que te condenan y si tú te sales de este libro y lees otras cosas, eres un blasfemo y te vas a quemar en el infierno. O sea, ese miedo que han metido desde hace mucho tiempo fue lo que a mí me trajo mucho coraje. Y, o sea, miedo a lo que tú haces. A mí no me da miedo esto que me estás diciendo, de que me va a pasar si yo comienzo mi camino en conocimientos distintos. Miedo a lo que tú haces, miedo a lo que encubres, miedo a todo lo que llevas haciendo desde hace muchos años, de que si nos vamos a la época de la conquista, de la Inquisición, que a mí me llamó mucho la atención cómo, cómo lograban hacer que las personas en ese tiempo se declararan eh, este, culpables de algo que no hicieron, porque ese era el verdadero terror, ¿no? Que ya decías, no, sí soy, mátame ya. Lo que le vemos a veces de risa de que vamos a tirarla en la época de la cacería de brujas, que vamos a tirarla al lago. Si se salva, es que era bruja, y si no, que era limpia, porque no era bruja. O sea, todo eso lo han hecho desde hace muchos años, y entonces en la forma que yo algunas veces escribo, en uno de mis relatos, eh, tuve que salirme de eso porque sí da un poco de miedo tocar esos temas, incluso cuando lo estás escribiendo, cuando crees o independientemente no crees, existe algo, oye, y si toco unas hebras que a lo mejor están un poquito delicadas, bueno, pues me aventuré y en una de mis escenas se baja un Cristo de allá arriba, de las imágenes que tienen, y empieza a corretear un protagonista. Entonces dices tú, bueno, el tema religioso, digo, ok, pero le pones tu chispa. No, tal vez a lo mejor un día te toca ir a una iglesia y si te quedas viendo una escultura de las que están ahí, que te voltea a ver, o sea, jugar con ese tipo de cosas sigue siendo ficción, ¿no? Sigue siendo ficción, pero ya salirme de eso lo pude tocar y es de la forma como llevo yo mi lucha, porque si yo me pongo, a lo mejor algún día escribo algún libro policíaco en donde ataque 100% ese tema desde mi trinchera, como lo comentaban hace ahorita, estamos todos desde nuestra trinchera. En este momento es mi forma de, de, de pelear contra ese sistema impuesto desde hace muchos lados, el cual, la verdad, deja mucho que desear y es como yo lo he podido como que transformar, ¿no? O sea, no te voy a atacar por donde crees que te voy a atacar. Yo te voy a atacar por el lado que no crees que te voy a atacar. Entonces ya ahí es cuando ya mezclamos diferentes cosas y salimos un poquito de lo cotidiano y entramos al mundo fantástico, ¿no? Aprovechando que mencionas que es un tema el que te gustaría tratar, pues te hago la recomendación de esta novela que se llama La semilla de la locura, que yo creo que te gustaría mucho. Precisamente aborda esa crítica al espacio religioso, pero lo hace es una novela policíaca y lo aborda de forma muy chévere, nos presenta un monstruo, un trauma y todo está en torno a esos espacios hostiles de la religiosidad. Entonces, por si le quieres echar un ojo, porque creo que es importante tener referentes a otras personas que están tratando los mismos temas que uno y que se han hecho ahí herramientas para, pues, para trabajarle fuertemente, porque a veces termina siendo uno, se convierte uno a través de la literatura en esa parte, esa contraparte violenta de atacar fuego con fuego. A mí hace poquito me sucedió que en una de estas historias de pederastia me dio tanto enojo que de alguna forma terminé escribiendo una historia que se trataba básicamente de venganza, de cómo alguien cansado de ese espacio iba y terminaba no solo con el sacerdote, sino con su séquito de señoras. Han visto que por lo general los sacerdotes tienen un séquito de señoras mayores que están ahí para limpiar la iglesia y que son incluso tan perversas como este personaje. Entonces termina uno desahogándose de forma violenta también, y creo que la literatura tiene la posibilidad de dar mensajes
más profundos que el solo hecho de fuego contra fuego, y encontrar la manera de hacerlo bien es como nuestra responsabilidad. Entonces, no solo es yo ahí pecando de... ¡ah! Yo dije, no, pues que mate a todo el mundo, este personaje que vaya y mate y que termine con hasta el nido de la perra, no me importa, me siento indignada y mi indignación. Yo cuando me indigno me siento a escribir de cómo se muere la gente mala, es como mi solución, ¿no? Digo, si el mundo no tiene justicia, los personajes que yo escribo sí lo logran. Las mujeres que yo escribo y que han sido violentadas encuentran justicia. Me he como ranchado con esa idea, que ya me han dicho como que, pero pues el mundo real no es así, sí, pero yo construyo esta realidad para darle al menos a mi alma magullada un poquito de esa satisfacción, pero he ido aprendiendo como a lo largo de este camino de conocer un poquito más lo latinoamericano, que hay gente que se nota su deseo de venganza, pero lo que lo ha hecho 1000 veces mejor que yo, y que han sido tan sutiles y que han encontrado unas rutas tan bellas que yo digo, se puede aprender tanto de los otros, y que escribir se trata de ser un buen lector, se trata de ser un lector que aprecie. De mí se estaba riendo en la editorial porque todo lo que leo me gusta. Entonces es como, ¿pero por qué? O sea, no, digo, todo lo que leo me gusta porque cada vez que abordo algo siento que ahí está eso que el escritor me quiere decir, y que rastreo un poquito de quién es esa persona, y que puede ser que a usted no le guste una obra completa, pero hay esas cosas que a usted le llaman la atención y que le pueden servir como retroalimentación para usted mismo. Entonces puedes encontrar en todos los textos algo muy chévere para usted, como escritor, como persona. Entonces, todo lo que leo me fascina. Y digo, a veces digo, esta persona hizo un muy buen intento, ¿cierto? Si trabaja fuertemente, puede que la siguiente cosa que haga sea absolutamente loca. Entonces, siempre ando invitando a los escritores a que se conozcan entre ellos. Por ejemplo, acá ya los mexicanos que se conozcan. Recomiendo a escritores mexicanos con escritores jóvenes mexicanos, que ya sabes que los escritores que tienen mucha más experiencia en el campo de no solo de escribir, sino también de moverse en el mundo literario, le hacen mucho bien a la gente joven que está surgiendo y que ha escrito su primera obra y que no saben cómo moverse. Siempre busco crear como esas redes de comunicación entre escritores de aquí, porque estoy como comprometida con que se haga mucha divulgación, ¿cierto? Con que los conozcan a ustedes, con que las personas que están aquí se animen a leer Las Fauces del Olvido, porque creo que así como Janet, como César, como Sergio, están aquí contándonos un poquito de cómo incorporan su realidad en los textos. Todas las demás personas que hacen parte de esta antología están como por la misma línea, ¿cierto? Todos los cuentos buscan contarte una verdad, hacerte sentir molesto, desgarrado, asustado, desde lo propio. Y a mí como que me han transformado de muchas maneras, y habitar espacios literarios, conocerlos a ustedes. Creo que pocas veces tiene uno ese privilegio, y yo como estudiante de filosofía me he encontrado que muchos escritores me agradan y que ya murieron, ¿sí? Que tenemos referentes muy viejos o de otros lados, y encontrármelos acá y ver la cara de las personas que crean esas historias con las que tú confrontas la vida, y que de fin de cuentas la hacen hacer más llevadera, más bonita y como más colectiva, ¿sí? Siento que la literatura latinoamericana a mí me ha dado ese sentimiento de colectividad. Entonces me encuentro una persona que es mexicana, una persona que es ecuatoriana, y siento que, no sé, que somos todos de la misma parte y que estamos atravesados por los mismos sentimientos, y pocas veces me sentí así con la literatura que hablaba de paisajes y de personas y de problemáticas lejanas. Yo decía, ay, sí, qué chévere por allá, el Drácula en su castillo, vampiresco, qué bonito, con este clima y con esta atmósfera, pero, ¿cierto? Yo vivo acá en mi casa con techo de zinc, con las montañas más bonitas y verdes, ¿sí? Y aquí no me aqueja, a mí no me aqueja el vampiro, a mí me aqueja el Moán, la Patasola, la Llorona, y de eso quería que me hablaran, de esas otras personas que estaban contándome el mundo, y ya pues aquí los tengo.
y me encanta que este sea un espacio de divulgación literaria, entonces quería aprovechar este espacio para que compartan, no sé, redes sociales, blogs, textos que tengan y que se hagan publicidad, porque esto también es de hacerse publicidad, entonces el momento de la publicidad es ahora. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook en Instagram, perdón, como Janet.realpe, en Facebook como Janet Realpe Castillo, que es como yo escribo y firmo mis cuentos con mi apellido paterno y mi apellido materno, porque tengo madre, es una decisión política más que estética. Y pues mis cuentos están recogidos, la gran mayoría en revistas como Espejo Humeante de México, Relatos Increíbles de Perú, Página Salmón, que es también de México, Penumbria, también de México, en la revista Teoría Omicron, que es de Ecuador. He publicado un par de cuentos en esta revista que es muy interesante, que también es de carácter internacional, pero está gestionada por Cristian Londoño Proaño, que es un gran referente de la fantasía y ciencia ficción en mi país. Y también están en antologías de la colección de Pandemonium Editorial, que es una editorial especializada en terror de Perú, muy interesante, que les recomiendo muchísimo, que la dirige, bueno, la codirige esta escritora, gran escritora peruana Tania Huerta, que también es una gran referente del terror latinoamericano y que les recomiendo muchísimo. He escrito con ella también algunas cuentos para antologías que están impresas, la gran mayoría. Una de ellas se llama El día que regresamos, que eran relatos post pandemia. La otra está recogida en una antología que se llama Ucrónicas, donde mujeres peruanas, y bueno, me invitaron a mí como ecuatoriana a escribir ucronías acerca de la historia del Perú, y me invitaron a mí como escritora ecuatoriana porque las relaciones entre Ecuador y Perú siempre han sido complejas, ¿no? Por la cuestión de las guerras limítrofes que ha habido entre los dos países. Este editorial Pandemonium, que es una editorial hermana, Letras Negras, pero en Perú, es muy, muy interesante también y un gran referente para el terror latinoamericano, que les recomiendo muchísimo. Al igual que la de Cristian Londoño y las revistas Penumbria, que están dirigidas por Miguel Antonio Lupián, que también es un referente del terror en México, y la revista Espejo Humeante, que es una revista de ficción especulativa, no se dedica especialmente al terror, y que también su editor Rafael Tiburcio García es un gran referente de la ficción especulativa en América Latina. Entonces, em, es importante generar redes con estos escritores contemporáneos. Son jóvenes en su mayoría, todos son muy jóvenes, con ideas increíbles, con una gran erudición, tienen un gran conocimiento de sus respectivos géneros. Y nosotros como escritores también emergentes o quizás los escritores más consolidados son espacios para que podamos mostrar nuestro trabajo y conocer a otros grandes escritores que están sacando ahora. Hay una explosión de la ficción especulativa en general en América Latina que es súper interesante, ¿no? Entonces, al nombrar estas revistas, estas antologías, estas editoriales, también invito a, a los escritores a que conozcan también otras posibilidades, ¿no? Y que trabajemos en conjunto, porque no estamos compitiendo, estamos colaborando. Los artistas no competimos realmente, sino que podemos ir transitando por espacios, de ir formando redes que nos ayudan a fortalecernos también y también a ser sujetos de una lectura más crítica de nuestros trabajos, que nos ayudan también a crecer como artistas y como escritores. Bien, en mi caso se me puede encontrar en Facebook como César Bañuelos Non Serviam y en Instagram como Caesar Non Serviam. Con respecto a trabajos anteriores, he estado en antologías, pues, principalmente de letras negras, en Mentes Corroídas, La Noche del Cuervo y Misceláneas de Atrocidades.
También ha aparecido una antología de la Ibero de León, acá en México, llamada El futuro en 100 palabras. Realmente llevo poco tiempo publicando ya como tal. Yo diría que este año es cuando he empezado a publicar, cuando he empezado a poder sacar mis cuentos a flote. Y tengo un proyecto también con Alas de Cuervo para sacar un libro de cuentos propios. Todavía falta un poquito para eso, pero ahí va la cosa. Gracias. Bueno, de aquí, de mi parte, me muevo muy poco en el mundo de las redes sociales. Me considero una persona ermitaña que le encanta la soledad. Eh, Me gusta mucho, yo ahora con la pandemia, yo me podía estar un mes completo en mi casa con libros, con música, con todo, ¿no? Bueno, entonces solamente tengo mi Facebook personal con mi nombre, Sergio Velázquez, pero meramente personal, ¿no? Yo me muevo a través de mis publicaciones, pero en Amazon. Ahí pueden encontrar mi perfil y realmente no tenía la intención de mostrar mi trabajo porque pues no sabía si era prudente, pero ahorita pedí apoyo y me trajeron mis libros, pues les presento mis niños, los pueden encontrar en Amazon de manera electrónica o publicados en físico. Eh, yo lo llamaría como unos libros artesanales. ¿Por qué? Porque por, uno piensa a veces que no hay muchos escritores, pero realmente sí hay muchos escritores. Entonces, yo creo que a lo mejor encontrar muchas veces una editorial es un poco difícil y hasta algunas personas puede llegar a ser un poco triste porque ellos a lo mejor escribieron su libro con muchas ganas y el no encontrar una editorial que les diga, sí, yo te publico, muchas veces pues entra ahí una batalla de sentimientos, pero el mensaje para todos aquellos escritores que están pensando en si me animo, ¿no? Como lo comentábamos hace rato, las críticas, ¿no? Esa crítica, y en lo personal, la primer crítica que recibí, y les digo, está en Amazon, pueden verla, me trajo como consecuencia en mi segundo libro, que les voy a presentar, este libro se llama En el nombre del Padre, ahí lo pueden encontrar. Está la portada un poquito, bueno, a mi esposa no le gusta, por eso lo tengo que poner boca abajo, pero por aquí lo pueden encontrar. Es un libro corto, pero ahí relato, es ficción con experiencias personales. Como les platicaba hace rato, me encanta lo paranormal. Mi abuelita todavía vive por parte de mi mamá. Suena raro, pero ella sufrió algo que la gente a voces lo llamó como una posesión demoníaca. Me la platicó, estuve con ella, me explicó detalle a detalle lo que ella veía en esos ataques que le daban cada viernes. Todavía no nacíamos nosotros, descubrí una historia familiar ahí. Entendí por qué muchas cosas me llegaron a pasar a mí. Algunos van a decir es parte de la mente, otros van a decir necesitabas ir al psiquiatra, algunos otros van a decir no, sí es cierto, sí pasa porque yo también lo he visto. Bueno, eso ya es otra cosa. Me ha tocado estar trabajando en minas que tienen más de 100 años laborando. Por ahí tuve unas experiencias paranormales. Ustedes juzguenlo. Vi a una persona en un lugar, iba manejando yo, ahí en mi interior mina, pues es algo todo oscuro, no son como las minas de turísticas que están con luz y todo, ¿no? Ahí tienes tu luz en tu casco y las luces del vehículo. Bueno, pues voy pasando por un lugar, veo a la persona que está ahí parada, el estómago se me fue hasta el pecho, eh, me dio mucho miedo. Bueno, pudo haber sido mi imaginación. Tiempo después le platico a alguien que tiene años en la mina y le digo, mira, te voy a platicar algo. A mí me pasó, yo no sabía lo que había sucedido en ese lugar. Le digo, mira, en esta parte, exactamente aquí, vi a una persona y se la escribí como la vi, no, traía esto otro, así, así, así. Me lo pude haber imaginado, ok, pero la persona me dijo, oye, sí, sí, esa persona ahí falleció y yo, eso pasó hace
hace más de 15 años, yo tenía trabajando lo de la persona que falleció hace más de 15 años, lo que me sucedió a mí fue hace 8, y entonces ahí es donde uno dice, oye, ¿esto es coincidencia o realmente le atiné a los detalles? Bueno, todo eso es lo que a mí me ha llevado a adentrarme en este mundo. Bueno, este libro salió a partir de esa depresión, que fue mi primer libro, el que publiqué, Mi dolor de cabeza, lo leí 5 veces. ¿Por qué? Porque igual uno nunca termina de corregirlo y pues salió a la luz, ahí también lo pueden encontrar, de repente está gratis, porque pues lo que quiere uno y lo pongo gratis y que lo lean a uno, aunque sea una persona, es algo muy gratificante. Y mi tercer libro, que es la secuela del primero, también está ahí. Lo pueden encontrar un poquito extenso porque le explico a veces muchas cosas, ciertos detalles, pero esos son ahorita mis 3 niños. Y estoy trabajando en varias historias. También en el ámbito de la personal me puse a estudiar un posgrado. Ahorita estoy escribiendo a Revoluciones Bajas, pero sigo escribiendo, no se me quita eso, porque yo creo que eso es algo que uno no lo decide. Y ahora a lo mejor ustedes, César y Janet, van a coincidir conmigo que eso es algo que uno no lo hace por querer nomás escribir. Eso es una forma que uno tiene de sacar eso que trae uno adentro. ¿Y qué importa que no nos lean? O en el caso no, que importa que no me lean, pero yo voy a seguir escribiendo. Capaz que estoy escribiendo para personas que aún no nacen. Tal vez a lo mejor por ahí del 2150 me van a descubrir y yo hace mucho que me fui, pero amo esto y yo creo que se va mejorando poco a poco. Espero pronto poder seguir contándoles más historias. Mi segundo libro tiene todavía la cuarta y la quinta y sexta parte de Doppelganger se va a llamar, espero, porque todavía puede cambiar. Y es lo único que tengo hasta ahorita. Realmente me dedico a escribir, publicar y en lo que me queda de mis ratos libres, pero me dedico 100% a mi trabajo. Bueno, no 100%, no, pero la otra parte de mi vida es mi trabajo, mi formación y hasta ahí no me muevo tanto en redes. Y ahí es donde me pueden encontrar. Y si me quieren seguir criticando algunos ahí que no les gusta lo que escribo, sean bienvenidos, me inspiran. Sergio, César, Janet, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por participar en este espacio de entrevistas y letras. Es un gusto para mí, espero estar en contacto, que podamos tener la posibilidad de participar de otros espacios que tal vez no sean tan formales y tan laborales como este, sino que sea un espacio en donde podamos conocernos más. Me interesa mucho, no sé, saber cómo escriben, recibir sus críticas de alguna cosa que les pueda mandar. Como persona que está iniciando en el mundo de las letras, una de las cosas que más me gusta es que gente con más experiencia me diga cosas sobre mis textos. Me encanta. Yo los mando por ahí al que me los quiera recibir y me gusta que me retroalimenten, entonces me gustaría poderlo tener en otros espacios. También agradezco a las personas que nos acompañaron hoy aquí, que están viendo esta entrevista. Y no sé, no olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras, que el texto, Las Fauces del Olvido, que es el texto del que hablamos el día de hoy, se encuentra en la página oficial del grupo editorial Letras Negras, por ahí lo pueden pedir y les llega directito a su casa. No sé si César o Janet quieran decir algo más para dar por terminada la sesión. Bueno, lean Las Fauces del Olvido. Este, este título ahora me resuena mucho con lo que tú estabas diciendo sobre el olvido, ¿no? Que el olvido y la memoria, que es uno de los temas tan grandes que Latinoamérica tiene pendientes. Se ha intentado, especialmente desde el Estado, ejercer todas unas estrategias de olvido para que la gente olvide todos los eventos traumáticos que a veces se gestan desde el mismo Estado y el Estado es cómplice. Pero nos corresponde a nosotros, especialmente a nosotros como artistas, hacer el ejercicio de la memoria, hacer que la gente no olvide que gran parte
del terror latinoamericano del que ahora nosotros estamos describiendo ha sido responsabilidad de los estados en nuestro subcontinente y que es nuestra responsabilidad también como artistas no permitir que ese olvido se geste, sino más bien al contrario. Y creo que en este sentido el título de esta antología es muy pertinente, ¿no? Las fauces del olvido, esta metáfora, ¿no? El olvido es un monstruo también, es un monstruo que hace que Latinoamérica siga repitiendo sistemáticamente los mismos errores y que no nos permite una salida a los problemas estructurales de nuestro continente. Entonces, es mi invitación también a no olvidar, a ejercer siempre la memoria y a utilizar también la literatura como un mecanismo de la memoria. Y a invitarles también que lean mi cuento y el de los otros compañeros. Mi cuento Del lado de la ventana obtuvo el primer lugar en esta convocatoria. Para mí ha sido una gran satisfacción, una satisfacción muy importante. Y los invito también a leerlo y a leer el resto de los compañeros. Muchas gracias de mi parte por la invitación. Bien, tal como lo dijo Janet, Las fauces del olvido es un excelente título que engloba ese factor que tenemos en Latinoamérica de olvidar todo lo horrible que pasa, cómo ocultamos todo, cómo guardamos todo, cómo crecemos y guardamos un trauma infantil, desde algo tan individual hasta algo colectivo como el 2 de octubre en México que ya se olvidó. Eh, Fuera de ese paréntesis abrupto, la verdad, léanlo, lean terror latinoamericano. Estamos haciendo lo mejor posible porque esto crezca. Y yo creo que habemos muchos escritores emergentes que podemos lograr hacer algo muy bueno con esto. Y gracias por estar aquí con nosotros, gracias por escucharnos y muchísimas gracias a Letras Negras por invitarnos a este espacio. Y me toca cerrar estos comentarios añadiendo ahí a lo que dicen César, Janet, a todos los que les gusta leer terror, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para leer diferentes autores y es como ir a la tienda y, y leer ahí y probar, como ir a algún lugar a probar cada uno de los platillos antes de ordenarlo y tienen ahí un buen catálogo de escritores y yo creo que a lo mejor al que más le llame la atención puedes consultarlo y puedes a lo mejor reencontrarte con un autor que sea para ti y a tu medida, ¿no? Todos somos diferentes. Ustedes pueden leer un libro que les encantó y se lo pasan a alguien que también les gusta terror y les va a decir, no me gustó. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad. Lean el terror. Créanme que cada uno de los que estamos aquí, cuando lo hacemos, no lo hacemos con otra cosa más que con el corazón, de querer platicarles una muy buena historia y sobre todo si logramos asustarlos, pues ya eso ya es un bonus. Pero es una muy buena oportunidad para ir a ver qué es lo que hay. Tómenlo como una revista de noticias literaria ojalá y sea de su agrado lo que cada uno de nosotros escribió ahí y pues es lo que les puedo comentar, invitarlos. Bueno, muchísimas gracias a todos y como último, no olviden que bendita sea la literatura y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.